Colegas. Buenas noches para todos. Muchas gracias por estar presentes en una nueva actividad científica de la Sociedad Uruguaya de Mastología. Y este mes, en junio, nos habíamos propuesto, y por lo cual estamos abocados a retomar el tema de marcación del lecho tumoral. Quiero agradecer, antes que nada, y antes del inicio, a todos los que han colaborado con esta inquietud de realizar una recomendación, bueno, en este país tan pequeño, que tenga un alcance nacional. En este punto que nos ha indicado la práctica clínica como muy importante y que a nuestro criterio, en conversaciones previas, ha sido muy poco tratado en algunas búsquedas que hemos hecho, pero también en instancias de congresos, como incluso en webinar y mismo en la literatura. Ha surgido como vivencias que hemos compartido con casos clínicos, con varios de los colegas que hoy están presentes. Y bueno, a modo descriptivo, hemos tenido la instancia en ya hace unos cuantos meses de venir tratando de unificar los criterios para tener recomendaciones clínicas en cuanto a este punto de marcación del lecho quirúrgico. A modo de introducción muy general, creo que las recomendaciones deberían de poner a nuestro país en la situación en la que estamos, con una mínima datos de lo que son la epidemiología en Uruguay. A nivel nacional, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad del sexo femenino. Estos son datos que, lógicamente, están tomados de la literatura, pero que bueno, que van a estar y los van a tener para rever y para poder también opinar en cuanto a la descripción. Sabemos que en el quinquenio 2015-2019, que es el último que ha sido analizado con el Registro Nacional del Cáncer, se diagnosticaron un promedio de 2.000 casos por año y que fallecen anualmente un promedio de 715 mujeres por esta causa. En Uruguay la mayoría de los pacientes se diagnostican en estadios tempranos y en eso tenemos la suerte de que menos del 9% de los pacientes uruguayos se diagnostican en etapa metastásica o diseminada. Estos datos que no son novedad para nosotros, pero creo que nos enorgullecen de tenerlos y que queremos compartirlos y ponerlos en el por qué es tan importante estos temas que estamos tratando. Y hoy tenemos el orgullo de contar además con colegas que se han unido, colegas hermanos del país argentino. Tenemos a la doctora Soledad del Castillo, mastóloga de la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba, a quien le agradecemos muchísimo porque esté aquí. Y bueno, compartimos esta primer diapositiva y estos datos para poder ponerla en contexto. Y la doctora Daniela Ángel, que también es especialista en cáncer de mama, ella es radiooncóloga del Instituto Zunino. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de invitarlas y de que nos digan que pueden estar, así que vamos a tener, ojalá, la discusión y la colaboración también de la versión de cómo se maneja este punto o estas controversias que queremos discutir en un país como Argentina. Con términos muy generales, el tratamiento estándar para las mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, ya lo conocemos todos, la cirugía conservadora, seguida de la radiación de la mama en las regiones ganglionares si corresponde, y opcionalmente un refuerzo del lecho tumoral. Bueno, los estudios controlados aleatorios ya hace muchísimo tiempo han demostrado las tasas de control local y que la supervivencia de mujeres con enfermedad en estadio temprano tratadas con la cirugía conservadora son comparables al tratamiento de la mastectomía. Y la importancia del refuerzo en el lecho tumoral, que implica esa dosis adicional de la radiación, con la razón también conocida desde hace mucho tiempo de que reforzar el lecho es por la recurrencia alta a nivel local, que principalmente es en el sitio del tumor primario, dado por las células tumorales microscópicas restantes. Todo esto, si bien lo manejamos, en los últimos tiempos hemos tenido la oportunidad de discutir el tema de la reirradiación del lecho y seguramente
en esas circunstancias han surgido las preguntas que hoy vamos a analizar. El bus del lecho tumoral no es para nosotros el objetivo de esta revisión, si bien en los últimos años en la literatura mucho se ha estado hablando de a quién tenemos que irradiar y a quién no, a quién se podría dejar de hacerle la sobreimpresión. Aquí simplemente son recomendaciones de la literatura, de bueno, las guías mundiales de las grandes sociedades, de la NCCN, que recomienda la sobreimpresión en el lecho tumoral a pacientes de alto riesgo de recurrencia, con un fraccionamiento a que estamos acostumbrados a ver, de 10 a 16 Gray en 4 a 8 fracciones. Son todos datos que siguen estando presentes hoy en día cuando uno revisa la actualización de las guías. En astro también se recomienda la sobreimpresión en mujeres menores de 50 años o en aquellas mayores con un alto grado tumoral o margen positivo. ESMO sugiere la indicación de sobreimpresión con radioterapia en pacientes menores de 50 años y define algunos de las categorías de alto grado, como grado biológico 3, un carcinoma ductal in situ extensivo, la invasión linfovascular, el margen positivo, y solamente para recordar cuáles son las variaciones, como les dije, no está dentro de nuestro objetivo para nada definir los lineamientos en cuanto a la recomendación del BUS. El Royal College of Radiology sugiere el uso también en las mujeres menores de 50 años, o en aquellas mayores con factores de alto riesgo patológico. Y San Gallen lo menciona, se discutió mucho en San Gallen del año pasado, pero lo mencionan en San Gallen en la literatura en el 2021, con la mayoría de los panelistas de acuerdo en realizar el BUS en aquellos pacientes de alto riesgo, mujeres jóvenes menores de 50, y agrega los triple negativos, los pseudopositivos, el grado histológico 3 y aquellas con compromiso ganglionar extracapsular. Aquí yo voy a proponer y voy a dejar abierto para que podamos levantar la mano, para que podamos opinar. Personalmente estoy acostumbrada a recibir los informes de radioterapia cuando tenemos una cirugía conservadora, en la que prácticamente a todas las pacientes viene escrito el BUS. Y bueno, en ese afán es que tratamos de discutir y resolver cómo era que marcábamos el lecho quirúrgico para la planificación, al menos muy frecuente en nuestro país, del BUS en esta circunstancia. El objetivo, entonces, fue que en ausencia de pautas actuales a nivel internacional para delineación del lecho tumoral, era recomendar o establecer una guía práctica clínica que tuviera un alcance nacional. Ustedes saben que los centros de radioterapia no son muchos en nuestro país y que habitualmente tenemos la suerte de poder comunicarnos con nuestros colegas radioterapeutas, o sea que y ponernos de acuerdo en lo que tendría que ser entonces una guía o una recomendación para la buena delineación del lecho quirúrgico. El público serían los médicos quirúrgicos, por supuesto, los oncólogos radioterapeutas y los técnicos de radioterapia que asisten a pacientes que se han sometido a la cirugía mamaria conservadora, pero sin duda a la mastología en general, en la cual nos hemos visto incluidos grandes cantidad de colegas en la discusión de estos casos clínicos que nos han llevado al planteo de esta recomendación. En cuanto a la metodología, y bueno, esto va a estar detallado un poco más descriptivo, pero bueno, lo que se realizó fue hacer una búsqueda de una evidencia disponible de lo que estaba publicada, y se abordó una discusión de dicha información en una instancia presencial de la Sociedad Uruguaya de Mastología, que tuvo lugar en diciembre del año pasado. Y bueno, con respecto a esto, porque seguramente los que no pudieron estar, tenemos en la página web la grabación de esa instancia.
Posteriormente, en estos últimos meses, hemos seguido trabajando y se solicitó la opinión de los médicos con experiencia en el campo de la mastología sobre la localización del lecho tumoral en su práctica diaria, mediante la invitación a contestar una encuesta que incluía preguntas de interés previamente formuladas por 2 equipos que se conformaron: un equipo de médicos quirúrgicos, de cirujanos y de ginecólogos, y otro equipo con colegas de radioterapia. En lo que se ha revisado de la literatura, en cuanto a la ausencia de pautas o de lineamientos generales, por lo general en las que sí vienen de países o de centros institucionales que lo han logrado, que lo han detallado, casi todos opinan de que este punto debería ser descriptivo de las instituciones o de los grupos de trabajo, o con un alcance nacional por las formas en las que tenemos de trabajar, por nuestras características, y también por la disposición o no bueno, de determinados insumos como para poder lograrlo. O sea que bueno, eso también fue un argumento y un incentivo como para poder discutir y llevar adelante esta pequeña revisión. Como les decía, que ustedes entran a la página web de la Sociedad Uruguaya de Mastología, en donde está la pestaña de actividades científicas y sesiones mensuales, con fecha del 1 de diciembre del 2023, se encuentran entonces las 2 presentaciones. Una presentación que estuvo a cargo del doctor Carlos Acevedo, con todo lo que fue la descripción de las características del cirujano mastólogo, en cuanto a lo que tenía que ver con la delimitación del lecho, los tipos de delimitación que teníamos disponibles, y bueno, la descripción y la discusión de lo que fueron las revisiones y la literatura analizada. También se encuentra allí algunos de los pocos esquemas que se encontraron en la literatura en cuanto a lo que podían llegar a ser algunos consejos de cómo marcar el lecho quirúrgico. Y por otro lado, el doctor Mauricio Longo fue el radioterapeuta encargado de realizar entonces la exposición con lo que ha sido la evolución de la marcación del lecho en lo que refiere a la planificación de la radioterapia y del BUS, cuando teníamos clips, cuando no, y bueno, los beneficios de cada una de estas instancias. Esto está disponible, por lo cual no lo vamos a retomar en este momento, pero sí, si alguno quiere hacer algún comentario referente, por supuesto que está totalmente abierta la discusión. En la segunda etapa, como les nombraba, con un equipo de cirujanos y ginecólogos, se realizó una encuesta para el resto de los colegas desde el punto de vista quirúrgico, y con el equipo de los radioterapeutas la encuesta de marcación del lecho quirúrgico para los radioterapeutas. Lo que se realizó fue una invitación a llenar esta encuesta en línea. Y bueno, tenemos a la doctora Núñez, que nos va a mostrar los resultados de lo que han sido las respuestas de estas encuestas. Así que, Eli, muchas gracias desde ya. A todos, sobre todo, quiero agradecer por la colaboración y bueno, por contestar, que sé que bueno, que andamos todos en muchas cosas, pero se han tomado unos minutos como para poder contestar y tener este insumo para hoy poder analizar. Así que muchas gracias a todos, y Eli, te doy la palabra para que nos cuentes los resultados de la encuesta. Buenas noches para todos. Necesito, Diane, que me dejes compartir pantalla. Bien. Como veían en la presentación de la doctora Santander, lo que hicimos fue crear 2 encuestas a través del prototipo de Google Forms. Hicimos una encuesta para el equipo quirúrgico que incluyó cirujanos y ginecólogos, y una encuesta dirigida a radioterapeutas. Esta es la encuesta para los quirúrgicos. Obtuvimos 32 respuestas, que creo que para nuestro medio y teniendo en cuenta a quienes nos dedicamos a esto es un buen número, una buena muestra.
Las preguntas que formulamos fue: ¿marca usted el lecho quirúrgico? ¿Qué método utiliza para marcarlo? Si utiliza clips u otro método, y en ese caso decir cuál. ¿Cuántos clips utiliza? Y acá ven cómo las opciones fueron múltiples. ¿Dónde coloca los clips? Si en los bordes de resección, en el músculo pectoral mayor o en otro sitio. Y si tiene alguna consideración especial cuando realiza una cirugía oncoplástica mayor. Y si la tiene, que diga cuál. En cuanto a las respuestas a la primera pregunta, si marca usted el lecho quirúrgico, sí, excepto una sola respuesta, el resto de los que contestaron marcan el lecho quirúrgico. En eso hay bastante consenso. ¿Qué método se utiliza para el marcado? Todos marcaron el clip, principalmente por una cuestión de acceso en Uruguay a otro método, pero bueno, quien marca el lecho de esta muestra representativa lo hace con clip. Ahora, cuando se preguntó cuántos clips se utilizaba para la marcación, ahí la respuesta fue un poco más diversa. El 50%, un poco más, marcaba con 4 clips, que eso es un poco lo estándar, seguido por un 12,9% que utilizaba 5 clips para el marcado. Solo una persona puso que 2 personas que marcaban con un clip, y bueno, después dentro de las otras opciones se repartía el resto de la muestra. ¿Dónde colocar el clip? Bueno, la mayoría puso que coloca el clip en los bordes de resección, que eso fue algo que se conversó bastante en la charla a la que hacía mención la doctora Santander, pero aún un 16,1%, 5 de las respuestas seguían haciéndolo en el músculo pectoral mayor, mientras que una persona contestó que lo hacía en el sitio de la lesión y otra persona puso que dependía de la localización. Y la respuesta a la pregunta que dio un poco más de variabilidad fue si había alguna consideración especial cuando realiza una cirugía oncoplástica. Si bien la mayoría puso que no tenía una consideración especial, algunos de los que pusieron que no igual pusieron alguna consideración especial en el apartado de otros. Un 9,7%, o sea, 3 personas pusieron que sí tendrían alguna consideración especial. Y dentro de esas consideraciones especiales estaba, por ejemplo, considerar el tejido que rodeaba el tumor para marcarlo, que los clips queden en el lecho más allá del desplazamiento glandular o el reemplazo que se haga, la irrigación de los colgajos, contestó alguien, que la reconstrucción mamaria fuera en conjunto con el cirujano plástico, que había que indicar qué cirugía se había realizado y si se movilizó la glándula. Alguien contestó que no lo hace de rutina. Después otra fue tratar de dejar los clips en el lecho verdadero, y otra respuesta fue marcar los bordes y el lecho puntual. Estas fueron entonces las respuestas y las preguntas a la encuesta de los quirúrgicos. Vemos que a pesar de que tuvimos aquella sesión y que el grupo siguió trabajando y había cosas que dábamos un poco por sentado, las respuestas siguen mostrando alguna variabilidad de criterio. Y en cuanto al formulario para los radioterapeutas, misma metodología, obtuvimos 15 respuestas. Las preguntas eran: ¿qué número de clips en el lecho considera adecuado para el marcado? 4, 6 u 8. Si le resulta de utilidad la colocación de un clip en el músculo pectoral en proyección profunda del lecho, sí, no, o si es indistinto. Y si al definir el lecho quirúrgico durante la planificación de la radioterapia, toma en cuenta estrictamente el área circunscripta a los clips, si considera el seroma en caso de ser visible, si considera la fibrosis cicatrizal o si considera más de una o todas. Cuando vamos a las respuestas, en la primera pregunta, ¿qué número de clips en el lecho considera adecuado para el marcado?, el 60% coincidió con la respuesta de los cirujanos, que con 4 era suficiente, mientras que la otra mayoría de la muestra puso que 6 era un número más adecuado, que coincide con la respuesta de los quirúrgicos. Si le resulta de utilidad la colocación de un clip en el músculo pectoral en proyección profunda del lecho, 60% puso que consideraba que sí, un 13% que no, y para un 26% esto fue indistinto. Y al definir el lecho quirúrgico durante la planificación de la radioterapia, ¿qué tiene en cuenta? El 100% puso que tiene en cuenta más de uno de los ítems que se habían enumerado. Y bueno, por aquí son
es el cuestionario. Bueno, quiero invitar, no sé si la doctora de Castillo o la doctora Daniela Ángela, a ver si quieren hacer algún comentario referente a los resultados de esta encuesta, referente a cómo es en realidad la práctica y la experiencia de ustedes con nuestros equipos. También tenemos al doctor Carlos Acevedo, al doctor Andrés Conde, que fueron y participaron del equipo quirúrgico, así también como el doctor De Rosa y varios colegas de radioterapia que han participado en la decisión de las preguntas y también en la colaboración del Senado de la misma. Bueno, tomo la posta. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitarlos por la iniciativa, ¿no? Que desde una sociedad científica se tomen el tiempo para poder consensuar esto es maravilloso. Creo que en Argentina sería bastante difícil, así que bueno, pero los felicito a ustedes que puedan tener, organizarse y unificar criterios, que eso es clave. Lo que yo puedo opinar desde nuestra escasa opinión, nosotros, doctora Zunino, Instituto Zunino, acá está la doctora Daniela Ángel, que es parte del equipo. En el 2017 comenzamos a raíz de la técnica de irradiación parcial de la mama. Ahí es cuando consensuamos nosotros cómo colocar los clips. Y a partir de ahí lo hemos sistematizado para todas las pacientes que reciben cirugía conservadora, que hacemos cirugía conservadora, independientemente reciban o no irradiación parcial de la mama. Sabemos por los beneficios que ustedes ya han nombrado que tiene la delimitación del lecho tumoral. Con pequeñas consideraciones que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de la experiencia es, bueno, la colocación del clip, intentamos colocarla en tejido mamario, no en tejido graso, ¿no? Porque tiende a desplazarse y a veces a desprenderse. Nosotros colocamos 5 clips, o sea, superior, inferior, externo, interno, y uno en profundidad, porque no siempre llegamos al músculo pectoral, entonces, y más si la paciente tiene un tejido mamario abundante, una mama grande, y si no llegamos hacia la profundidad del músculo, queda como un plano sin referenciar, por eso es que lo hacemos. Sin duda que es un requisito básico a la hora de hacer las resecciones con incisiones de baja visibilidad, ¿no? O que uno tuneliza. Bueno, eso lo hacemos de rutina. Y ¿qué otra recomendación le podríamos dar? Es que a veces nos pasa que no siempre lo que uno reseca, pero a veces no siempre la lesión queda en el centro, o a veces uno reseca mayor cantidad de tejido en una zona o en otra. Intentamos como remodelar y que el lecho que delimitemos sea lo más equitativo en todos los sentidos con respecto al tumor, ¿no? Para que el radioterapeuta, después cuando tenga también la patología y tenga los márgenes, entienda un poquito cómo es el lecho que hemos delimitado. ¿Y qué otra cosita más podría sumar? Que no es una limitación a veces no tener la clipadora, que a veces en Argentina esa es la excusa de que, no es excusa, sino a veces consideran que es una limitación no tener la clipadora, que obviamente es muy práctica, pero lo hacemos, a veces se puede hacer con headset, que en los hospitales públicos se puede hacer, o con alguna punta de algún porta bien delicadito se puede sacar el clip y colocarlo, así que eso no vendría a ser la limitación, solamente tener los clips. Bueno, y a la hora de hacer las cirugías oncoplásticas, en donde hay remodelación de tejido, ahí es cuando más conversamos con los radioterapeutas, porque obviamente no va a quedar tan delimitada como si hiciéramos una cirugía tradicional, ¿no? Una clásica nodulectomía. Y ahí es cuando hablamos y les explicamos cuál es la técnica que hicimos, cómo se desplazan los tejidos y cómo quedan los márgenes para poder hacer la resección. Y en 2 oportunidades hemos tenido rechazo de los clips cuando han quedado muy superficiales,
bueno, en algunos casos digamos, empezó una reacción inflamatoria y hemos tenido que sacar, y bueno, pero fueron en 2 oportunidades cuando han quedado muy superficiales. Y en general tenemos muy buena, bueno, tolerancia con respecto al uso. No sé si Daniela está por ahí, no sé si se me ocurre algo más, después lo agrego, si quieren preguntarme puntual, si no, los dejo en manos de Daniela, que ella va a poder hablar más sobre la radioterapia, sin duda. Muchas gracias, Hola, doctora. hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de participar. Tengo grandes amigos del Uruguay, la doctora Benítez, quien quiero mucho, le mando un gran saludo. Bueno, en cuanto nosotros o cuál sería la funcionalidad que le estamos dando a los clips en la radioterapia. Siempre previamente, cuando evaluamos estos casos, hablamos con los cirujanos, con la SOLE, sobre cómo vieron en el acto quirúrgico la cirugía, cómo fue la colocación de los clips. Y eso al momento de delimitar el volumen nos va a ayudar a nosotros muchísimo, ¿sí? Preferimos que siempre que sea posible sean entre 4 a 6 fiduciales, siempre que sea posible, ¿no? Esto nos va a ayudar a delimitar con precisión lo que sería nuestro CTB. Una vez que delimitamos los clips para formar el CTB, damos una expansión de 5 milímetros, ¿sí? Y luego a esa expansión se le va a hacer un PTB que es de nuevo de 5 milímetros, ¿sí? O sea, tendríamos un 10 milímetros alrededor de los clips de margen. Y eso es lo que nosotros vamos a planificar. Si tenemos seroma, y están los clips, nosotros no vamos a incluir en el volumen todo el seroma, ¿sí? Si nos da muchas dudas, lo hablamos con la Sole, vemos las imágenes previas, pero generalmente solo nos limitamos a lo que serían los clips. Actualmente estamos usando 5 clips en la mayoría de los pacientes, ¿sí? Para poner un número como más exacto. Nosotros quiero aclararles que la PBI la hacemos con técnica MRT y guiado por imágenes, ¿sí? Eso es muy importante. Llevamos un aproximado de 150 pacientes tratados desde el 2012, empezamos con esta técnica. Quizás si ustedes se ponen a pensar un poco desde el 2012 haciendo esta técnica y solo 150 pacientes, les puede llegar a parecer un poco para Argentina, pero en realidad es porque somos muy estrictos con los criterios de selección de los pacientes, ¿sí? Y eso es muy importante porque eso es lo que le va a garantizar a ustedes el éxito de esta técnica, tanto en el control local como en la cosmesis de los pacientes. Entonces, pero yo creo que es una técnica hermosa con muy buenos resultados y que las pacientes quedan muy contentas también por lo corto del tratamiento. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguno de los colegas te quiera hacer algún comentario o alguna pregunta y aprovechamos la presencia y la experiencia de nuestros colegas para hacer alguna pregunta o comentario. Doctora Acevedo tiene la mano física levantada. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias Soledad y muchas gracias Daniela por compartir su experiencia. La verdad que para nosotros es muy valiosa y sobre todo porque ustedes ya están incursionando en el campo de la irradiación parcial que todavía nosotros acá estamos recién los primeros pasos dando. Eh, Dos cosas que quería recalcar sobre esto, sobre el punto de vista quirúrgico de la colocación de clips. El primero, el primer punto es que ya queda, digamos, clara la importancia que es el marcado, ¿no? Porque tenemos en la encuesta algún colega que todavía opinó que todavía podía prescindir del marcado y nosotros cuando dimos la charla en diciembre mostramos que hay muchos casos en los que se puede marcar en base al seroma, pero hay otros casos que ese seroma es inexistente, desaparece y si no tenemos los clips como referencia radioterapeuta se ven en un aprieto para delinear el campo. En cuanto a la metodología de marcación, quería comentar que en el equipo donde nosotros trabajamos, fundamentalmente del Hospital Militar, hemos evolucionado en la marcación de los clips. Al principio solo los colocábamos hace años en el pectoral, que era como habíamos aprendido a hacerlo al principio,
porque esa era una época en la cual había más cuadrantectomías clásicas, es decir, resección de piel, mama y músculo, y siempre se llegaba hasta el músculo. Y después fuimos migrando la colocación para hacerla un poco más precisa. Actualmente, en lo personal, yo cómo marco cómo coloco los coloco usando el criterio de dónde yo radicalizaría el margen si me pidieran que ampliara. Entonces, cuando uno saca la pieza, tiene visto más o menos dónde es el margen superior, dónde es el inferior, dónde es el interno y externo. Y cuando viene el patólogo, a veces te dice, mira, te quedaste corto de margen interno, vamos a radicalizar y con una pinza tomamos un sector de tejido. Bueno, en ese sector que yo radicalizaría es el que voy a colocar el clip, porque es el que me parece que era el que correspondía al margen y es el que debe salir irradiado. Así entonces colocamos, muy parecido a la doctora del Castillo, un clip en cada uno de los márgenes superior, inferior, medial y lateral. Y después colocamos un último clip que están en el lecho profundo de la resección, que muchas veces puede corresponder al pectoral u otras veces no, depende si llegamos o no. Y lo que me ha costado poner en práctica mucho es la colocación del sexto clip, que en muchas pautas, sobre todo en la canadiense, donde está más detallada, se recomienda que la colocación de un sexto clip, que es decir, cuando cerramos el plano, colocar el plano superficial. Creo que es difícil de colocar porque ya está cerrado el tejido y además lo que decía también Soledad, estamos dejando cerca de la superficie y los planos de cobertura y tiene quizás problemas de migración, puede haber o algo, por lo cual prescindimos de ese sexto clip y colocamos solo 5. Y la otra cosa que quería mencionar es en cuanto a la experiencia o semi-experiencia con los otro tipo de marcadores. Es decir, que, por ejemplo, hay marcadores como el Biosorb, que es ese producto que nosotros creo que lo hemos mostrado más de alguna vez, que consiste en una especie de resorte, una espiral de material rígido y que es reabsorbible y que se promociona como para un doble uso, para el marcado del lecho y para el cierre de la cavidad, ya que serviría de esqueleto como para cerrar la cavidad. Nosotros no lo hemos usado en vivo, pero sí lo hemos usado en cursos de oncoplástica eh, donde se trabaja con maniquí. Entonces, en ese tipo de pacientes, la verdad que la aplicación nos pareció dificultosa, nos pareció que no nos deja cerrar bien la cavidad. Quizás en vivo permita que eso se intrinque y que cicatrice mejor, pero la verdad que no nos pareció muy práctico. Tampoco veo que a los radioterapeutas les mejore la experiencia comparado con los clips y también está descrito también por su gran tamaño casos de migración o de extrusión del dispositivo, así que no nos ha convencido para probarlo, más allá de que todavía acá en Uruguay nunca se ha comercializado. Así que esos son un poco digamos, los conceptos que quería dar desde el punto de vista quirúrgico. No sé si el doctor Conde quiere aportar algo más o algo de su práctica diaria en la marcación. Sí, muchas gracias, Carlos. Primero, el agradecimiento absoluto a todos los que están presentes y sobre todo a las colegas desde Argentina por el tiempo que es muy preciado y poder otorgarlo aquí para discutir un tema que al principio parece banal y es lo que hablábamos inicialmente cuando tratábamos de armar ¿cómo se llama? Esta guía, que decíamos, bueno, va a ser una guía muy cortita, no tenemos mucho para decir, pero primero lo que dijo Del Castillo, que consensuar todo es uno de los pasos más importantes que da la medicina, aunque sea cómo agarrar un bisturí desde el inicio, si todos hacemos lo mismo, estamos dejando de lado, aunque sea el 1% del que se le ocurre alguna idea mágica de hacerlo diferente, y no podemos valorar esos resultados. Y por otro lado es como estas instancias en donde uno menciona la experiencia personal que tiene, nos da juego a pensar que a lo que ocurre siempre, que uno cree que sabe todo lo que puede suceder con una actividad como es la colocación de clips y aparecen nuevas posturas o nuevas experiencias. Bueno, como mencionan aquí, la colocación del sexto clip en superficie, de hecho nunca lo había tenido ni presente ni oportunidad, pero ahora sí me puedo volver con el equipo de trabajo allí en el Pereira Rosell a plantear este tema, a ver qué posibilidad y cómo lo utilizaríamos. O incluso algo que sí realizamos y en la práctica lo tomamos en cuenta, que es ubicar el clip en el tejido mamario y evitar clipar la grasa en lo posible, porque, como decía la doctora del Castillo,
la grasa se puede necrosar, puede viajar, puede hacer lo que quiera y nos da menor seguridad. Y por supuesto, nosotros no estamos acostumbrados a la radioterapia parcial todavía, así que tenemos cierta descanso, podemos decir, en la ubicación que le damos, pero claro, cuando sabemos que el radioterapeuta va a irradiar lo que directamente lo que nosotros marquemos, toma una relevancia muchísimo más importante y estas pautas se hacen fundamentales. Eh, Nada más que decir de la práctica en realidad, ese punto con respecto a la colocación en el tejido glandular sobre todo, y la conversación de estos temas con los radioterapeutas. Ahí está el doctor Alejandro de Rosa, que también nos ha hecho fundamental y nos agregó inicialmente la colocación del quinto clip. Nosotros lo colocábamos inicialmente solo en los márgenes, y el tema de poder valorar la profundidad y, como mencionaba, no siempre tener que llegar a la aponeurosis es algo que ocurre, y tener ese plano bastante descrito es fundamental para después evitar secuelas o aumento de morbilidad en el paciente. Así que eso nomás, es enormemente gratificante esta charla y nos da más puntos para poder trabajar y hacer un consenso más completo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu participación en esta instancia, pero por tu colaboración en los grupos iniciales. Me gustaría darle la palabra a los radioterapeutas, al doctor de Rosa, a Soledad también, a ver qué comentarios nos quieren traer al respecto. Bueno, me sumo al agradecimiento por la gente que se conectó, veo que es mucha, por suerte. Y nada, yo lo que quería comentar un poco era que sí, si bien nosotros estamos un poco atrás en cuanto a lo que es la irradiación parcial de la mama, la aplicación digamos, de estas guías a nosotros nos viene bien porque todo esto surge a punto de partida de una segunda cirugía conservadora, y que nosotros ya hemos tenido varios pacientes acá, pacientes que están en seguimiento por su patología mamaria resuelta y que recaen en la misma mama. Entonces, la opción normalmente era una mastectomía radical, ya que no se podía contar con una radioterapia adyuvante en toda la mama. Lo que se ha hecho es, acá es una segunda cirugía conservadora con irradiación exclusivamente del lecho quirúrgico. Y ahí es donde entra toda la importancia, igual que en la irradiación parcial de la mama, entra la importancia de lo que es el marcado en el lecho quirúrgico. Yo no conocía los resultados de la encuesta, específicamente hablando de lo que es la parte de radioterapia, y estoy gratamente sorprendido, porque realmente yo pensé que iba a haber más disenso, que iba a haber más diferencias. Veo que los radioterapeutas en Uruguay, que no somos muchos, estamos todos de acuerdo y tirando para el mismo lado, en líneas generales, obviamente, pero en cuanto a lo que es el marcado del lecho quirúrgico y a la importancia que le damos a los clips, me parece que estamos me dio una buena impresión el resultado de la encuesta, la verdad. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Eli, capaz que puedo compartir nuevamente la pantalla. Sí, estás habilitado. Bien. Y a modo de cerrar un poquito la idea, que como lo hemos mencionado, es únicamente ponernos de acuerdo en nuestra comunidad de cómo vamos a realizar el marcado, y bueno, de estas conversaciones que tenemos que tener en la práctica diaria. Resaltar que también realizando esta búsqueda encontramos, y bueno, por lo menos yo no lo conocía, una revisión narrativa de un grupo de colegas, radioterapeutas, que ha publicado también en el 2022 lo que respecta al tratamiento radiante ayudante del lecho quirúrgico, en un área donde, si bien no está mencionado específicamente el tema de la marcación de forma local, y creo que bueno que eso es
un buen aporte, pero es un trabajo y una publicación muy linda, por lo cual, nada, mis felicitaciones a los colegas, porque bueno, buscando en la literatura es grato encontrarse con estas cosas. Y bueno, finalmente creo que vamos a continuar poniéndonos quizás de acuerdo en algunos lineamientos breves de lo que debería incluir la redacción de esta pequeña guía. En cuanto a los métodos tradicionales para definir el lecho quirúrgico, que fue una de las primeras preguntas, si se usaba clip o no, y creo que ya Carlos lo trajo y lo mencionó, si bien creo que era un colega solo, la marcación del lecho tumoral es totalmente imprescindible para una correcta planificación del uso de radioterapia. Quizás no deberían ir, pero bueno, vamos a comenzar tratando de que no quede lugar a otra interpretación, si bien el uso de la incisión quirúrgica, la cicatriz, la ecografía, la topografía, la resonancia buscando el seroma, otros marcadores quirúrgicos, también los clips o datos disponibles en la descripción operatoria, como también se ha mencionado. Resaltar sin duda que en la cirugía conservadora de la mama la colocación de los clips quirúrgicos en el intraoperatorio para la marcación del lecho quirúrgico es el método más preciso y es el que de alguna manera recomendamos para realizar en la práctica clínica. Quizás algunas frases sean muy obvias dentro de lo que pensamos, pero bueno, justamente es lo que queremos dejar. Dentro de las preguntas que se hicieron, tratar de concordar lo que dice la literatura y, como decía Alejandro, por suerte, con la gran mayoría de las respuestas que hemos obtenido. O sea que en cuanto a las primeras dos preguntas, es imprescindible la marcación y dentro de todos los métodos tradicionales para definir el lecho, se destaca la colocación de los clips quirúrgicos dentro de el acto quirúrgico. En cuanto a las preguntas de qué número de clips y cuál sería su ubicación para definir el lecho quirúrgico, destacar que no existe una recomendación internacional, hay varios trabajos que en realidad han evaluado entre no marcar el lecho hasta marcar el lecho con un clip, con 2 clips, con más de 4, con 6, con 8. Y bueno, los resultados que después se van a describir de algunos de estos trabajos cuando se describa totalmente la guía, es que realmente colocar al menos 5 clips quirúrgicos en el intraoperatorio sería el número que mejor refiero, que mejor resultados da en cuanto a la aproximación real del lecho quirúrgico. Y esto fue un poquito ya lo que se manejó, serían 4 clips en el parénquima mamario, en la pared superior, inferior, medial y lateral, y un clip en la profundidad del tumor. Hay varios trabajos que dicen 2 o 3 clips adicionales, pero bueno, creo que al menos lo mínimamente correcto, o bueno, recomendado, por decirlo de alguna manera, serían estos 5 clips, en los cuales casi todos hemos estado de acuerdo según los comentarios y según las revisiones. O sea que hemos contestado la pregunta de si marcar el lecho, con qué marcarlo, el número de clips que deberíamos colocar y también su ubicación para definir el lecho quirúrgico. Con respecto a definir el lecho quirúrgico en la cirugía oncoplástica, y bueno, aquí de forma resumida, la literatura es muy amplia, a tal punto, y en algunas de las discusiones, en las cuales realmente se cuestiona si existe un lugar para hacer un BUS en este tipo de cirugía, donde en realidad la resección de los tejidos mamarios es mayor y donde en realidad el tamaño del margen es bastante mayor y por lo tanto se ha demostrado una disminución de la recaída local en este tipo de cirugía. Pero creo que está muy bien nombrar que la capacidad de delinear con precisión este lecho tumoral depende en gran parte y parcialmente del grado de reordenamiento de ese lecho tumoral en el que se produjo al momento de la cirugía.
que la cicatriz posoperatoria no es útil en estas incisiones, ya que muchas veces, o la gran mayoría, no tiene relación con el hecho tumoral. La visualización del seroma que habían descrito que dado el movimiento del pedículo no es confiable, o que pueden quedar más de 1, 2 o hasta 3 seromas según el tipo de cirugía. Los colgajos del tejido mamario glandular a menudo se rotan también en algún tipo de cirugía con plástica para la cavidad de la linfectomía. Y el reordenamiento complejo de la areola y el pezón deja el tejido de cada cuadrante bastante dispar o varía, y estos son los ítems que se destacan en cuanto a las dificultades para definir el lecho quirúrgico con estas técnicas. Como recomendación general, y esto es muy amplio, todas las opiniones destacan un poco lo que también se habló y lo que nos traía la doctora Soledad Castillo, la buena redacción en lo que es el protocolo de la cirugía realizada, el procedimiento quirúrgico y sobre todo la conversación en la planificación con el radioterapeuta, y un poco lo que decíamos aquí, que bueno, que todos más o menos nos conocemos. Y destacar, entonces, cuando uno hace un pase o un resumen para el radioterapeuta, también las características de esa cirugía que nos hayan llamado la atención. Dentro de ella debería incluirse como mínimo el tamaño y la ubicación del tumor o el tamaño del defecto. Por supuesto, la ubicación de los clips y la cantidad que se ponen más de lo que se han definido. O si se utilizan clips para otros fines, como pueden ser para marcación homeostática, o en fin, o tantas otras indicaciones que pueden existir, para no confundir al colega con respecto a la marcación del lecho. Y bueno, un poquito lo que se habló también, las técnicas de cierre. Creo que algunos de estos puntos son los que debemos incentivar a que estén en lo que es un resumen para el radioterapeuta, o en una conversación como para poder llegar un poquito más claro para poder definir. Y sin duda también el conocimiento de las distintas técnicas o cirugías oncoplásticas por parte de los equipos que no son estrictamente quirúrgicos. La idea de todo esto es entonces darle la descripción final y bueno, poder compartirlo, y si estamos de acuerdo, poder subirlo a nuestra página web como se han hecho con el resto de las recomendaciones. Dejo abierto por si alguien quiere hacer algún otro comentario. Está conectado el doctor Mauricio Luongo y la doctora Sofía Guerreros también. No sé si ellos quieren acotar algo. Buenas noches. No, yo pido disculpas que me conecté demasiado tarde. Me perdí muy interesante. Terminé de escuchar a la doctora invitada, este, pero me perdí la verdad que la gran parte de, llegué para la reflexión final, como quien dice. Me parece muy interesante tener la guía. Y esto fue todo un proceso evolutivo, ¿no? Yo tengo mis años ya de experiencia, cuando empecé la radioterapia los clips no existían y nos teníamos que guiar por otras. Y ahí empezamos a guiarnos por la cicatriz, por el seroma, y bueno, hoy nos guiamos por los clips, que sin duda es la herramienta que tenemos, y capaz que en el futuro aparece otra cosa y vamos a tener que cambiar la guía para lo que aparezca nuevo y novedoso, ¿no? Pero fue un camino que fuimos recorriendo con los años, ¿no? Y bueno, y hoy tenemos esta herramienta y creo que es de una utilidad muy valiosa, y me parece que todos hablemos el mismo idioma, dejarlo de alguna manera consensado así, ¿no? Para que todos podamos leer la guía y utilizarla de la misma manera, ¿no? Así que bueno, nada, agradecido por el apoyo de todos. Me siento que también puse mi granito de arena en esto.
y bueno, a seguir adelante. Bueno, muchas gracias, Mauricio, a ti, como decís, por estar desde el inicio en esto, que bueno, que nos ha hecho discutir bastante, pero que bueno, que es bastante conciso en lo que va a ser la descripción y las recomendaciones. Si no hay otros comentarios, les agradezco muchísimo, en especial, como dije, a nuestras colegas por su tiempo, por su opinión y por compartir su experiencia, que nos hace tan bien y que es tan bienvenida en estas instancias. Y bueno, a todos los que de alguna manera han participado y seguirán en lo que va a ser la lectura final de esto, como para que podamos tenerlo todos disponible. Y bueno, les agradezco entonces a todos nuevamente y los invito a vernos en la próxima reunión del próximo mes, como siempre, que vamos a hablar del carcinoma lobular y multicéntrico. Les va a llegar exactamente posterior la invitación y los invitados. Así que buenas noches para todos y muchísimas gracias. Y no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Bueno, si no hay manos, cerramos entonces y muchísimas